una vez más, los diputados del PLD rechazan investigar. Esto es un espectáculo. Es un espectáculo interesante. ¿Quién dice que no se investigue? Esto no se puede investigar. ¿Quién dice eso? El que no tiene hechas. El que no tiene ni siquiera sospechas. Dice, no, imposible, no se puede investigar, rechazado. Esas decisiones de la Cámara de Diputados, esta es la tercera o la cuarta. Cuarta, creo que es la cuarta ocasión. Constituye una confesión. Una confesión. Eso no se puede tocar porque sabemos que si lo tocan se derrumba todo. Entonces, el país no puede seguir por ese camino. Pero hay un dato interesante. Eso lo sometió el vocero del PRM, Alfredo Pacheco, en un momento en que 81 diputados estaban ausentes. Es decir, era un poco más de la mitad lo que había, un 62%. Los 69 diputados que estaban presentes del PLD, los 69 votaron en contra, que son los únicos que votan en contra, ellos y sus aliados, votaron en contra. Y a favor de que se investiguen los pagos a Joao Santana y Mónica Moura, votaron los del PRM y los de otros partidos de oposición. ¿Qué nos dice esto? Que danilistas y leonelistas se unifican en favor de la opacidad y la impunidad. Ahí no tienen diferencias. Agréguele a eso a los del partido, ahí está la votación, Sí. Esa es la de hoy, la de ayer. Los puntos rojos son todos los legisladores que rechazaron que rechazaron la propuesta de resolución. Entonces, en el blanco, en la primera columna, esos son los del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, aliado del partido de gobierno. Claro, los PRDistas también votaron contra la investigación de los pagos que el Estado Dominicano, con el dinero que usted paga de impuestos con su trabajo y con todo lo que usted compra, que no se investigue ese dinero, cómo fue eso, cuántas leyes se violaron, porque la ley de compras y contrataciones ahí está rodando por el suelo. Pero nos vamos más lejos, Uchi, porque lo que ellos están votando es... Si lo investigan. No, ni siquiera. Es colocar en agenda. En agenda, exactamente. Que se tome en cuenta la resolución que está proponiendo el PRM. Sí. No lo entran a la agenda ni siquiera. O sea, ellos no están permitiendo ni siquiera que se discuta el fondo de la resolución en el Congreso. Es que no lo pongan ni siquiera en agenda. Es en el primer paso que lo están bloqueando el proyecto y la propuesta hoy en día del PRM, inicialmente de 4 legisladores de este partido, pero que ha sido asumida por toda la bancada del Partido Revolucionario Moderno. Suponga usted que usted es parte de un conglomerado de personas, puede ser en una empresa, en una asociación, en una cooperativa, en una liga deportiva, y que se diga, señores, tenemos que revisar las cuentas, necesitamos una auditoría, necesitamos ver cómo se han manejado las cosas, y que salte uno y diga, no señor, aquí no se va a averiguar cómo se ha usado el dinero, y aquí que nadie hable de robo, mucho cuidado, es lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí, entonces, pero a la gente sí le queda clara lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que sigue pasando. Yo espero que a la gente le quede claro, porque es sumamente grave. Es que el Congreso ha decidido ni siquiera discutir la posibilidad de que haya una comisión. Es que no lo ponen en agenda. La solicitud que se está haciendo es que se ponga en agenda la solicitud de crear la comisión. No va para la agenda. Lo sacan de lado. Entonces,
Eso es grave y la gente tiene que saber la importancia de este asunto, porque yo decía en estos días, el Poder Ejecutivo envió una carta al Congreso, a la Cámara de Diputados la semana pasada, con la que pretende responder lo que ha salido a la luz pública. Y en esa carta hay elementos que son sumamente peligrosos. Cuando el Poder Ejecutivo intenta identificar la intención que se tiene a la hora de solicitar una información y basándose en eso, entiende que goza del derecho de decidir qué entrega y qué no. Eso es grave, porque cualquier ciudadano, no tiene que ser un legislador, tiene derecho de solicitar información a cualquier funcionario o institución pública y no tiene que decir para qué quiere esa información. Pero la información la entregaron y contradice lo que ellos habían dicho. Y no está completa. Y no está completa. Pero lo que entregaron ya van más de 1.400 millones, tal y como había dicho la Contraloría General de la República y había publicado Farideh Raful. Es decir, ellos entregaron la información a Farideh Raful y son 1.400 y pico de millones también. Esto es el colmo. Lo que no hacen es permitir que se ponga en agenda para discutirlo. Para discutir si esos contratos son lícitos, para discutir, por ejemplo, si es legal y si es legítimo que un consultor a la vez resulte ser el único contratista del Estado para la ejecución de los proyectos que él mismo propone, porque de eso es de lo que estamos hablando. Compras y contrataciones no ha hablado, lo hemos pedido en más de una ocasión, no ha hablado. El gobierno se basa en un artículo muy específico que plantea una excepción para contratar obras de manera directa, que cuando usted se va al producto, usted se pregunta si es verdad que la publicidad que hacían Joao Santana y Mónica Moura, ellos eran los únicos que podían hacer ese producto, y uno tiene que preguntarse, el presupuesto de la Dirección General de Comunicaciones y el Departamento de Audiovisuales, ¿qué hacía? O sea, ¿se utilizaban los equipos del gobierno para estos proyectos o no? En eso consistiría la investigación. Lo más grave es que esto no es una acusación, es una investigación para determinar si algo que de entrada suena mal, porque suena mal, es ilegal o no. Eso no se ha determinado aún. Se ha hecho una denuncia. Ayer la diputada Farideh Raful volvía a sacar información adicional indicando que hay contradicciones en los documentos entregados por el gobierno, donde se puede establecer, y no solamente eso, sino también en información publicada por Poliscaribe, una de las empresas de Joao Santana, que aparentemente siguió trabajando en el país después bajo la dirección del hijo de Joao Santana y siguió siendo contratada por el gobierno dominicano, según lo que ella denunciaba, para campañas y acciones posteriores al 2016. Entonces, indica la diputada que todas esas contradicciones hay que verificarlas y hay que verificarlas. Y uno se pregunta, ¿dónde está la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa? Que habiéndose presentado 2 denuncias, una de la sociedad civil y otra del Partido Revolucionario Moderno, hace más de un año, desde que se supo que Joao Santana y Mónica Moura estaban siendo investigados y posteriormente fueron condenados en Brasil, pidiendo que en el país se investigaran sus acciones en República Dominicana. Y aquí no ha pasado nada, nada. Y tenemos un Congreso que no quiere que ni siquiera se discuta la posibilidad de crear una comisión, porque es eso lo que está haciendo el Congreso, bloqueando esa posibilidad. Eso es grave. Bueno, tenemos que recordar que cuando Farideh Raful pidió las informaciones sobre los pagos a Joao Santana y Mónica Moura, que el gobierno había dicho que ellos habían trabajado para el partido, no para el gobierno. Y ahora resulta que fue para el gobierno y no para el partido, por lo menos en los pagos. Trabajaría para el partido y para el candidato, pero quien le ha pagado es el Estado Dominicano. Eso es de toda gravedad. Entonces, hay que recordar que Farideh Raful, por la vía de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, solicitó la información de los pagos. La Contraloría se los hizo llegar y daba lo que ha dado siempre, 1.400 y pico de millones de pesos.
observen que varios medios escritos han venido publicando eso mismo. ¿Qué se hizo cuando Farideh Raful dijo 1.400? Ellos tuvieron que admitir que el Estado le había pagado, pero dijeron que no era tanto, que eran 430 millones. Hicieron una campaña promovida desde la presidencia, pagando interactivos, para decirle mentirosa a Farideh Raful, y ellos mintiendo flagrantemente. Entonces, después de lanzar esa campaña, le entregó también los mismos documentos, no los mismos exactamente, pero daban un monto casi igual que los de la Contraloría General de la República. El Contralor, lo señalamos antes aquí, es un funcionario que siempre ha expresado su acuerdo y apoyo a la ley de libre acceso a la información pública, porque tal y como lo debe hacer cualquier funcionario, pero sobre todo el que tiene a su cargo autorizar los pagos, ver lo que se está haciendo con el dinero. Bueno, es lógico, pero en este país hay que elogiarlo también por eso, porque no es cualquier funcionario que está dispuesto a cumplir la ley. Eso no es la norma, eso no es lo común. Sin embargo, el Contralor General de la República sí. Y ha expresado su apoyo a la ley de libre acceso a la información pública. Cuando se le requirieron la información, la dio. Obviamente, fue coherente. Entonces, después de eso, el Ministerio Administrativo de la Presidencia también mandó. Y son 1.700 y pico de millones. Y todavía esta gente dice que la única verdad fue lo que dijeron cuando dijeron que eran 430. A mí me lo pusieron en un tuit. Que la única verdad era la que ellos habían dicho en ese comunicado. Que dijo menos de la tercera parte de lo que había pagado a Joao Santana y Mónica Moura. Entonces, cada dominicano, cada dominicana debe sentirse compromisario de no permitir jamás que se nombre a militantes, a cuadros políticos, ni a personas que lo hayan sido por lo menos 20 años antes. No se pueden nombrar como jueces de nada, de absolutamente nada, porque sucumbe la sociedad. Entonces, el primer reclamo a nuestro juicio debe ser ese. Aquí debe producirse un gran acuerdo popular nacional que solamente puede lograrse bajo presión a las autoridades para que se haga una reforma que garantice la independencia de la justicia y que no pueda ser juez ningún militante o ex militante político de nada, de ninguna clase de tribunal, ni penal, ni civil, ni electoral, ni Cámara de Cuentas, mucho menos. Que no pueda, que el Contralor sea independiente. En este caso no lo es político, pero ha tenido un comportamiento de honestidad. Entonces, pero de todas maneras es preferible que ningún político pueda, porque ahorita lo quitan. Él es un empleado nombrado por el Poder Ejecutivo, ahorita lo quitan y ponen a otro miembro del Comité Central o del Comité Político. Entonces eso no puede ser posible. Eso hay que abolirlo, hay que acabar con eso, a eso hay que darle fin. Basta de impunidad, basta de corrupción. Entonces, es importante ver cómo para mantener inaccesible los tratos del Estado Dominicano con el dinero de todos y Joao Santana y Mónica Moura, dos ejecutivos no solamente de la propaganda política, sino también del desvío de fondos, del lavado de activos para usar los fondos para sobornos por parte de la Odebrecht a funcionarios y legisladores, aquí y en muchos otros países.
Entonces, es interesante ver cómo dos facciones rivales, dos tendencias, como se les llama aquí, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, son irreconciliables. De hecho, personalmente, el presidente Medina y el expresidente Fernández tienen una enemistad personal extrema. Extrema, ¿eh? Pero se unen para impedir que se investigue, para impedir que la Cámara de Diputados cumpla con una de las responsabilidades que le asigna la Constitución de la República. Pero en eso son unitarios, en eso no tienen ningún problema. Y